De nuevo, buenas noches. Este primer encuentro de clase virtual, que está enfocado principalmente en el hito número 1, tiene 3 propósitos fundamentales. El primero es abordar aspectos generales y metodológicos de la asignatura en este tercer y último trimestre. El segundo propósito es abordar aspectos específicos correspondientes al hito número 1. Y finalmente, realizar una serie de recomendaciones y mostrarles algunos ejemplos que pueden servir para que el desarrollo de dicho hito sea lo más óptimo posible por parte de ustedes. Bueno, en ese orden de ideas y partiendo de los aspectos generales y metodológicos de la asignatura, tengan presente que el objetivo general o el objetivo principal de la asignatura en este tercer y último trimestre es que ustedes logren dar un cierre adecuado y lo más completo posible al proyecto que iniciaron desde el primer trimestre, continuaron en segundo y que ahorita ya deben cerrar y finalizar. Para poder lograr ese objetivo general, dentro del marco de la especialización se han propuesto 3 objetivos específicos para esta asignatura. El primero es desarrollar la primera fase de cierre. La primera fase de cierre está enfocada en que ustedes realicen una revisión exhaustiva, minuciosa y autocrítica de objetivos y entregables, que son 2 aspectos estructurales y neurálgicos del proyecto. El segundo objetivo específico sería que ustedes desarrollen la segunda fase de cierre del proyecto. Esa segunda fase de cierre está enfocada en que ustedes realicen una revisión minuciosa, exhaustiva y autocrítica de todo lo relacionado con Key Performance Indicators y resultados. Y finalmente, la idea es que ustedes consoliden el proyecto en un informe final y preparen la ponencia. Esos 3 objetivos específicos que componen la asignatura hacen las veces de 3 hitos o representan los 3 hitos que ustedes tienen que alcanzar a lo largo de todo el trimestre. Esos 3 hitos los estamos viendo en este preciso momento dentro de la estructura de la asignatura, ¿listo? Entonces, dentro de esta estructura de la asignatura, el hito número 1, enfocado en la primera fase de cierre, que tiene que ver con objetivos y entregables, tiene una duración de 3 semanas, ¿listo? En este momento estamos desarrollando nuestro respectivo encuentro en línea. Después de que ustedes se entreguen, el docente, en este caso yo, tendré 8 días como mínimo para poder realizar la respectiva revisión y retroalimentación de sus trabajos, y ahí daremos inicio al hito número 2, que tiene una duración en semanas de 2 semanas. En su debido momento realizaremos el encuentro de clase virtual o encuentro sincrónico o encuentro en línea. Este segundo hito, como lo comentaba, estará enfocado en el cierre de Key Performance Indicators y todo lo relacionado con resultados. Después de que entreguen, también tendré como mínimo 8 días para la revisión, evaluación y retroalimentación, y finalmente entraremos en el desenlace, que es el hito número 3, que tiene una duración sobre el papel de 3 semanas, pero realmente, como se cuadró el calendario, van a tener un poquito más de tiempo, van a tener casi 5 semanas para que le trabajen con calma, con tranquilidad y sin afanes a este último hito, que vendría siendo la antesala para la ponencia. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Ok, Angie, bien, Jason, Luis Esteban, Freddy, Angie, ok, perfecto. Entonces, vamos bien. Continuemos. En cuanto a la metodología, como ustedes ya saben, esta es una asignatura de carácter virtual que, por ser de carácter virtual, exige por parte de ustedes, los estudiantes, mayor trabajo autónomo e independiente, y exige de nosotros, los docentes, asumir un rol más de acompañamiento y apoyo en el desarrollo de las actividades. Además de los encuentros de clase virtuales, la idea es que se habiliten espacios de asesoría. Esos espacios de asesoría para cada uno de los hitos pueden ser virtuales o presenciales. O bueno, realmente deben ser virtuales. Antes se hacían, o yo solía hacer esos encuentros de asesoramiento de forma presencial,
pero por lineamiento de la especialización ahora se debe hacer principalmente de forma virtual. Entonces, para cada hito, yo habilitaré un par de espacios para que ustedes se conecten al aula virtual y bueno, quienes quieran resolver dudas o aclarar aspectos muy particulares o específicos de cada uno de sus proyectos, pues pueden conectarse y en esos espacios hablaremos pues de cada uno de sus proyectos de manera individual. Básicamente esa es la metodología. Y en cuanto a las fechas que ustedes deben tener en cuenta, pues bueno, son principalmente estas. Para el hito número 1, tengan en cuenta que inicia el 4 de febrero, es decir, inició este lunes, el mismo día que yo les envié el correo electrónico contándoles algunas generalidades, invitándolos a que empezaran a revisar las actividades del hito para que las fueran adelantando. Entonces arrancó el 1 de febrero, finaliza el 24 de febrero para una duración de 3 semanas. La fecha de entrega del hito es el 24 de febrero y la fecha límite de retroalimentación por parte mía será el 3 de marzo. Ahí entraremos a trabajar en el hito número 2 a partir del 4 de marzo al 17 de marzo para una duración de 2 semanas. La fecha límite de entrega será el 17 de marzo y yo tendré fecha límite de retroalimentación y evaluación el 24 de marzo. En esta ocasión o para ese instante, mientras yo sigo evaluando y retroalimentando sus hitos número 2, arrancaremos en paralelo, pues para aprovechar más tiempo, arrancaremos en paralelo la sesión sincrónica del hito número 3 y arrancaremos el hito número 3 el 18 de marzo, finalizaría el 14 de abril para una duración del hito de 4 semanas. Ustedes entregarían el hito el 14 de abril y yo tendría fecha límite de retroalimentación el 22 de abril. Luego, del 23 al 28 de abril, cuando ustedes ya hayan recibido la retroalimentación y la evaluación sobre el hito final, pueden realizar ajustes y mejoras definitivas y finales antes de la presentación de la ponencia. Y la presentación de la ponencia vendría siendo el 29 de abril al 3 de mayo para una duración de una semana. Los días exactos se les enviarán con suficiente anticipación. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o más o menos se entienden las fechas? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo claro? Bien. Excelente, perfecto. Bien, ahorita voy a pasar rápidamente por estos temas, porque pues son como aspectos muy generales. Ya cuando abordemos lo del hito número 1, me voy a tomar las cosas con más calma. Bueno, en cuanto a la evaluación, ustedes ya saben que cada uno de los hitos se evalúa con base en una rúbrica de evaluación y a su vez cada una de las rúbricas de evaluación se compone por una serie de ítems que tienen un peso porcentual. En esta oportunidad me voy a detener únicamente en la rúbrica de evaluación del hito número 1, que se compone de asistencia a sesión en línea, que tiene un peso del 5%. Tranquilos, cuéntenle de pronto a los compañeros que no se han podido conectar y que tal vez o de pronto no se puedan conectar a la sesión de mañana, que no habrá ningún inconveniente con este ítem de nota, siempre y cuando se comprometan a revisar la grabación de la sesión o del encuentro de clase y me envíen un par de pantallazos que evidencien que efectivamente se conectaron a la sesión. ¿Listo? Si hacen eso, no habrá ningún inconveniente con este ítem de nota. El otro ítem es la versión final de la EDT, que tiene un peso del 20%. Hay otro ítem importante que es el documento, o son los documentos de cierre de entregables del proyecto, 20%, tranquilos que más adelante les explico qué es todo esto. Entregables del proyecto, 40%, participación en el foro del hito número 1, el 10%, y uso de plataformas y aplicaciones digitales para la realización de entregables, el 5%. Para el total del 100%, el peso de este hito dentro de la nota general de asignatura es del 30%. En su debido momento y cuando estemos abordando hito número 2 e hito número 3, pues entraré en detalles de la rúbrica de evaluación del hito número 2 y del hito número 3. En este momento me interesa simplemente que conozcan los porcentajes que tiene cada uno de los hitos. Hito número 1, como lo mencionaba, 30%, hito número 2, 30%, e hito número 3,
tiene un peso del 40% para el 100% de la nota general. Ok, en cuanto a los ambientes de interacción, entonces ya saben que pueden comunicarse a través de Yammer, a través de Canvas también en la opción de mensajería. Y principalmente mi invitación es a que utilicemos el correo electrónico. Este es mi correo electrónico, jrodriguez@ucentral.edu.co. Ahí me pueden escribir sobre dudas, comentarios, sugerencias, y yo con mucho gusto trataré de responderles con la mayor prontitud posible. Si de pronto no les respondo de inmediato es porque puedo estar en alguna reunión o de pronto en alguna clase en otro lado, pero yo trataré de responderles siempre con la mayor prontitud posible. Finalmente, otros datos adicionales, acá está mi número celular, también me pueden escribir vía WhatsApp o me pueden llamar, pero si van a utilizar este medio, por favor que sea para cosas muy puntuales. Insisto en que tratemos de utilizar principalmente los canales oficiales, empezando por el correo electrónico. También tengamos en cuenta que yo estaré pendiente y atento a sus dudas, a sus comentarios, a sus sugerencias, de lunes a sábado, por ahí hasta el mediodía. Pero digamos, si alguien me escribe el sábado por ahí a las 4, 5, 6 de la tarde, o 7 u 8 de la noche, pues ya va a ser un poco complicado que yo dé respuesta. Y si de pronto es un domingo, también va a ser un poco complicado. ¿Listo? Hay ciertos límites, nosotros tenemos que estar pendientes de ustedes, pero también les pido un poco de comprensión. Nosotros los docentes también tenemos pues ciertos espacios libres como para compartir con la familia y demás. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, excelente. Ahora, no significa que no me puedan escribir el domingo, ¿listo? Me pueden escribir el domingo o un lunes festivo, si tienen alguna duda me escriben. Lo que de pronto no es muy posible es que les responda de inmediato, pero pues obviamente queda el mensaje y yo respondo al día siguiente apenas pueda. Bueno, bien, eso en cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la asignatura. Ahora sí vamos a entrar en materia y en lo que más nos importa, que son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para que ustedes desarrollen de muy buena manera el hito número 1 en este tercer y último trimestre. Como lo mencionaba anteriormente, el objetivo del hito número 1 es que ustedes inicien el cierre del proyecto con base en una revisión minuciosa, juiciosa, detallada y autocrítica de los objetivos de su proyecto y, en segundo lugar, de los entregables de su proyecto. En cuanto a la revisión de objetivos, lo que se pretende es que ustedes revisen dos aspectos fundamentales. El primero es la redacción de sus objetivos. Tenemos que asegurarnos de que la redacción de los objetivos esté prácticamente perfecta. Recuerden que un objetivo, tanto general como específico, debe componerse como mínimo, con un qué queremos hacer y un para qué lo vamos a hacer. Ejemplo, plantear y desarrollar una estrategia de pauta publicitaria digital para mejorar el posicionamiento digital de la marca X en el mercado Z durante el segundo semestre del año 2019. En ese ejemplo que les estoy mencionando, claramente hay un qué queremos hacer, que en ese caso vendría siendo la estrategia de publicidad o la estrategia de pauta publicitaria digital, y el para qué sería para el aumento y mejoramiento del posicionamiento de una marca determinada en un rango de tiempo también exacto. Eso, entonces, si de pronto en la revisión ustedes se dan cuenta que se puede pulir o que se debe pulir el objetivo, háganlo. En cualquier etapa de cierre de proyecto, la idea es que a partir de esas revisiones holísticas y minuciosas que se hagan de todo el proyecto, y en este caso de estos aspectos estructurales, la idea es que se puedan hacer correcciones, se pueda pulir y se pueda optimizar. Entonces, tranquilos, lo pueden hacer. Bueno, y finalmente lo que se busca con la revisión de los objetivos es que se aseguren de que los objetivos hayan quedado planteados de forma secuencial u ordenada. ¿Listo? Que hayan quedado redactados de forma secuencial u ordenada. Es decir, que hayan pasado de A a B, de B a C, de C a D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo no habría secuencialidad
en los objetivos. Por ejemplo, cuando nos proponemos como objetivo específico 1, el desarrollo de la pauta publicitaria en red de display de Google. ¿Listo? Supongamos que ese es nuestro objetivo específico número 1. Y el objetivo específico número 2 lo enfocamos en realización de un análisis del contexto para determinar los canales digitales más adecuados para la implementación de las estrategias. No habría secuencialidad porque para poder desarrollar el objetivo específico número 1 de pauta publicitaria digital en red de display de Google, primero tuvimos que haber hecho el análisis de contexto para determinar los canales digitales más adecuados. ¿Listo? En ese ejemplo que les estoy poniendo, estaríamos cometiendo el error de no darle secuencialidad lógica y ordenada al planteamiento de los objetivos. Bueno, básicamente son esos dos aspectos los que se les piden revisar en cuanto a los objetivos, y en cuanto a los entregables, se les piden 3 aspectos fundamentales. ¿Listo? El primero es que se aseguren de que sus entregables realmente sean coherentes con los objetivos. ¿Listo? Repito, que sus entregables sean coherentes con sus objetivos. Ejemplo, si mi objetivo específico número 1 es realizar un análisis del contexto para determinar cuáles son los canales adecuados para mi estrategia, pues lo ideal o lo coherente sería que mis entregables también fueran de corte analítico e investigativo. El entregable número 1 perfectamente puede ser el análisis del público objetivo y ese entregable puede tener la construcción del buyer person y el customer journey. El entregable número 2 perfectamente podría ser el análisis de los competidores y el entregable número 3 podría ser la consolidación de todo en un benchmarking. Serían entregables coherentes con ese objetivo específico número 1. Esa es la idea, que ustedes se aseguren de que realmente sus entregables sean coherentes con cada uno de los objetivos. Si de pronto vemos que un entregable determinado es más coherente con otro objetivo, todavía estamos a tiempo para reordenarlo y para moverlo. Bueno, ¿hasta ahí me van siguiendo? Gracias, Freddy. Bien. Ok, Omar, bien. Jason, Ángela, Brian. Perfecto, listo. Por ahí estoy viendo nombres conocidos. Yo sé que se van a acordar de mí ahorita cuando les muestre algunos ejemplos, pero bueno, avancemos. Bien, entonces les decía, lo primero que tienen que revisar de entregables es la coherencia. Lo segundo que deben revisar es qué tan completos quedaron los entregables. ¿Listo? Hay que asegurarse de entregar, valga la redundancia, entregables lo suficientemente completos. Bueno, por ejemplo, si me propongo como entregable, si mi objetivo específico número 2 es desarrollar una estrategia de pauta publicitaria para red de display en Google, por decir algo, mi entregable pues es el desarrollo del planteamiento estratégico, puede ser mi entregable, ¿listo? ¿Cuándo estaría incompleto el entregable? Cuando simplemente digo, bueno, mi entregable es la pauta publicitaria, acá quedaron los anuncios y toman capturas de pantalla y montan los anuncios y listo, ese fue mi entregable. Ahí el entregable estaría quedando incompleto porque un planteamiento estratégico no es solamente mostrar lo que se hizo y poner las capturas de pantalla de los anuncios, no. El entregable estaría completo si empezamos diciendo cuál es el propósito de la campaña o el propósito de la pauta, si después continuamos diciendo que el presupuesto es tanto, si después continuamos diciendo que se va a utilizar un tipo de segmentación geográfica determinado y un tipo de segmentación de audiencia determinado, y cuál va a ser el modelo de compra, y cuáles van a ser los formatos a utilizar o a tener en cuenta, y si además presentan la estructura de los anuncios para la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay que asegurarse de que sus entregables queden lo más completos posibles. Si aún a esta altura están ejecutando algún entregable, no hay ningún inconveniente, eso es válido, ¿listo? Y es admisible. Y podrían seguir alimentando, nutriendo y complementando sus entregables. Bueno, eso es lo segundo que se les pide. Y lo tercero que se les pide para el caso de los entregables es que si de pronto notan que les quedó faltando algún entregable, ¿listo? Pues hombre, lo incluyan, ¿listo? Si de pronto se dieron cuenta que para el análisis del contexto que les permitiera determinar cuáles eran los canales más adecuados, de pronto les quedó faltando una matriz
de pros y contras de canales digitales, pues en este momento, a esta altura, pueden crear ese entregable y lo pueden incluir. ¿Listo? Si de pronto se dan cuenta de que todo el proyecto está enfocado principalmente en estrategias de marketing digital y de pronto se les olvidó lo más importante, que es la parte publicitaria, pues eso sería preocupante, pero a esta altura estarían en capacidad y tendrían el tiempo para proponer algún entregable enfocado en lo que es el fuerte de la especialización, que es la parte publicitaria, ¿listo? Pongo ese ejemplo porque ha pasado, ¿listo? Básicamente eso es lo que se les pide y esto que estamos viendo acá es simplemente como una visión general de lo que es en esencia el hito número 1. ¿Preguntas hasta acá? Gracias, Julián, Freddy, Ángela, Julián, Enrique. Bueno, entonces vamos bien. Recuerden que en cualquier momento, si ustedes consideran que necesitan aclarar alguna duda, pues la pueden escribir ahí en el chat o pueden activar el micrófono y con gusto los escuchamos. Si tienen también alguna idea, algún aporte, háganlo en cualquier momento, ¿listo? Sientan confianza, pueden interrumpir o pueden aportar en cualquier momento. Si de pronto también están viendo que voy muy rápido, pues me escriben, hey, métale freno y yo pues le meto freno. Listo. Entonces, son 3 semanas. Para cada una de las semanas, ustedes ya saben que lo ideal es que desarrollen una serie de actividades. Por lo general, el estudiante promedio, no estoy diciendo que sean ustedes, pero el estudiante promedio suele dejar todas las actividades para la última semana. Por favor, no dejen todo para la última semana porque pues eso al final se va a notar. ¿Listo? Entonces, traten de ir adelantando semana a semana. Para la semana número 1, que es esta semana que ya está llegando a sus días finales, básicamente lo que se necesita es que ustedes realicen una serie de lecturas. Hay 2 grupos de lecturas, unas lecturas enfocadas en dirección de proyectos y otras lecturas enfocadas en lo que son etapas de cierre para otros tipos de proyectos. Hagan esas lecturas, ¿listo? Esas lecturas les van a permitir tener una visión un poco más completa de lo que son las etapas de cierre de proyecto, pero siempre teniendo claro que para la especialización son 3 etapas de cierre, ¿listo? Entonces, la primera etapa de cierre, revisión de objetivos y entregables, segunda etapa de cierre, todo lo relacionado con Key Performance Indicators y resultados, y finalmente la etapa de consolidación de todo en un informe final y ponencia. Pero hay otras visiones, hay otras formas de abordar cierres de proyecto. La idea es que ustedes complementen con esas lecturas. También se les pide que miren un ejemplo o miren varios ejemplos de entregas del hito 1 de estudiantes de trimestres anteriores para que ustedes vayan viendo qué es lo que deben hacer la semana 2 y la semana 3. Y finalmente, el hito, participen en el hito. No es que el hito se cierre esta semana, pero la idea es que empiecen a leer. Bueno, aparte de esas lecturas, hay una bibliografía específica para que puedan participar en el foro del hito número 1. Entonces, desde esta semana, por favor, empiecen a leer esa bibliografía. Para acceder a esa bibliografía, simplemente van a la sección de bibliografía en el aula virtual. Bueno, van al módulo del hito número 1, se ubican en el módulo del hito número 1, ahí van a encontrar una opción de bibliografía. ¿Listo? Bibliografía. Y dentro de esa sección de bibliografía encuentran la bibliografía general y también encuentran la bibliografía específica para que puedan participar en el foro del hito número 1. El foro se cierra el 24 de febrero. ¿Listo? Pero entonces, por favor, no lo dejen para la última semana ni para el último día. Básicamente sería esto lo de la primera semana. A partir de la siguiente semana y durante la semana 3 del hito, se pide el core del hito o el grueso del hito. En esencia, son 4 elementos los que se les piden. El primero de esos elementos es que por cada entregable propuesto se realicen, o bueno, perdón, por cada entregable propuesto se debe realizar un documento en Word de nombre cierre entregable más el respectivo nombre del entregable. Y cada uno de esos documentos de cierre debe incluir los siguientes componentes o las siguientes características. Primero, nombre del entregable. Segundo, objetivo específico relacionado. Tercero, tiempo en el que se realizó el entregable. Cuarto, los costos del entregable.
Quinto, personas involucradas en la realización del entregable. Sexto, cambios principales que sufrió el entregable durante la ejecución del proyecto. Séptimo, dificultades encontradas en su realización. Octavo, descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto. Y finalmente, aprendizajes obtenidos en la realización del entregable. Como se pueden dar cuenta, el documento de cierre por cada entregable no es más que un resumen de cada entregable. Bueno, si en total un estudiante se propone o se propuso dentro de su EDT 10 entregables distribuidos en varios objetivos, entonces debe entregar 10 documentos de cierre. Cada uno de esos documentos de cierre debe llevar estas características o debe tener implícitas y de forma explícita estas características. Además, y como segundo elemento, se les pide que entreguen, valga la redundancia, el entregable completo, detallado y minuciosamente desarrollado. Una cosa es el documento de cierre, que es un resumen que incluye estos elementos, y otra cosa es el entregable ya desarrollado y con todo el detalle. Para que esto lo entiendan mejor, les voy a mostrar un ejemplo de documento de cierre y su respectivo entregable. Bueno, regálenme un segundo y ya cargo el material. Bien, entonces, esto que estamos viendo en pantalla en este preciso momento es un documento de cierre de un entregable de un estudiante. ¿Listo? Entonces, acá dice cierre del entregable número 1, nombre del entregable, análisis y tendencias del sector en entorno digital. El objetivo específico con el que se relaciona este entregable es el objetivo de nombre, analizar el sector y los activos digitales de la empresa para fortalecer y mejorar su alcance y rentabilidad. En este punto quiero hacer la siguiente aclaración, y es que es muy importante que toda la información que ustedes incluyan en sus documentos de cierre entregable sean totalmente coherentes con su EDT. ¿Listo? En la EDT de este estudiante hay un objetivo específico de nombre, analizar el sector y los activos digitales de la empresa para fortalecer y mejorar su alcance y rentabilidad. Y con este objetivo se relaciona un entregable que tiene este nombre, análisis tendencias del sector en el entorno digital. Por lo tanto, cuando él desarrolla el documento de cierre de dicho entregable, se logra total coherencia entre la EDT y la información que estamos viendo acá. Por favor, asegúrense, lo que les decía ahorita, aseguren la coherencia entre sus entregables y sus objetivos. ¿Listo? Entonces, pues el estudiante continúa. Tiempo en el que se realizó el entregable, costos del entregable, personas involucradas. No, por favor, no sigan este ejemplo de solo poner el número de personas, sino también pongan el nombre de la persona o las personas que estuvieron involucradas en la realización. Cambios principales que sufrió el entregable, dificultades entregadas en la realización, descripción del aporte que le hizo el entregable al proyecto y aprendizajes obtenidos en la realización del entregable. Como lo pueden notar, el documento de cierre de cada uno de los entregables es simplemente un resumen del entregable. Y además, lo otro que se les pide, entonces, este es el documento de cierre, pero también se pide el entregable, y el entregable sí tiene que tener información detallada y minuciosa. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar el respectivo o el correspondiente entregable que acompaña este documento de cierre. Este sería el entregable. De entrada, pues ya pueden notar que la presentación es distinta, tiene una portada mucho más agradable o atractiva a la vista. Dice objetivo específico número 1, el nombre del entregable. Listo, entonces entregable número 1, análisis tendencias del sector en el entorno digital. Y ahí el estudiante pues muestra todo lo que hizo dentro del entregable, ahí está todo el análisis. ¿Listo? Entonces, ahí creo que queda totalmente clara la diferencia entre documento de cierre entregable y el entregable. ¿Está claro para ustedes? Sí. Seguro, seguro se está todo clarísimo. Bueno, entonces aparentemente sí, bien. Por si acaso les muestro otro ejemplo. Entonces, vamos con otro ejemplo.
Listo. Este es el documento de cierre de un entregable de otro compañero. Entonces, cierre, entregable número 2, el nombre del entregable, objetivo específico relacionado con el entregable, tiempo en el que se realizó el entregable, costo del entregable, la misma información. Listo, acá está el documento de cierre. Y como complemento se incluye, Andrea, estos ejemplos que estamos viendo están disponibles en el aula virtual. Al finalizar la sesión, lo que yo hago es enviarles este material complementario, pero sin estos ejemplos, porque los ejemplos ya están cargados en el aula virtual. ¿Listo? Entonces tú vas al módulo de delito número 1 y allí vas a ver unos ejemplos. Bueno, listo, perfecto. Entonces acá está el documento de cierre y como complemento, entonces el estudiante incluye el entregable ya todo desarrolladito y bien detallado. Bien, en este caso, el estudiante no se esmeró tanto en la parte gráfica y de presentación del entregable, pero la información es muy valiosa y está muy bien desarrollada. El entregable es una campaña de pauta publicitaria, ¿listo? En red de display, creo, sí, red de display y red de búsqueda, ¿listo? Y entonces, fíjense, él acá pone el objetivo, el presupuesto, la estrategia de oferta, la duración o el timing. Además, pues en la siguiente página pues incluye la landing page o la página de destino, describe de manera detallada cuál fue el público al que va a dirigir o al que dirigió esos anuncios, las ubicaciones de los anuncios, el idioma, y empieza después a mostrar, ahí sí, capturas de pantalla de Google Ads, en donde pues se puede ver con mayor detalle el proceso que el estudiante desarrolló. ¿Listo? Y finalmente, pues presenta las piezas publicitarias que se desarrollaron gracias a esta planificación estratégica. Ojo a lo siguiente, muchachos. En este caso, el estudiante se propuso como entregable una campaña o una estrategia de pauta publicitaria en red de búsqueda y red de display de Google. El estudiante afortunadamente pudo ejecutar, ¿listo? Acá estamos viendo que pudo ejecutar, pero si de pronto el estudiante no hubiera alcanzado a ejecutar o se le hubiera presentado alguna dificultad que le impidiera ejecutar, no habría tampoco problema, siempre y cuando el estudiante por lo menos hubiera mostrado toda la planificación que hizo antes del problema de ejecución. ¿Listo? Entonces, si de pronto ustedes se propusieron alguna campaña y por problemas presupuestales no la han podido ejecutar o definitivamente no se va a poder ejecutar, eh, no se preocupen, pero no se preocupen siempre y cuando en el entregable respectivo o correspondiente haya quedado evidencia de lo más importante que es la planificación estratégica de la pauta. ¿Listo? No nos interesa tanto que ustedes ejecuten por ejecutar y que nos muestren que se metieron a la plataforma de pauta y que la dominan y que manejan las herramientas y que después desarrollaron unos anuncios. Eso es importante, pero lo que es más importante aún es lo que hay detrás de estas piezas. ¿Listo? Y lo que hay detrás de las piezas publicitarias que finalmente se desplegaron en una serie determinada de medios digitales es la estrategia. ¿Listo? Si no hubo planificación estratégica, sí preocúpense porque eso les resta relevancia y peso a sus proyectos y a sus entregables. ¿Listo? Entonces, pues nada, básicamente esos son los dos ejemplos que les traía en este momento, pero como le decía la compañera, hay más ejemplos en el aula virtual. Tengan en cuenta que esos ejemplos no son del todo perfectos, bueno, y que tampoco buscamos pues la perfección absoluta. Bueno, son solo referentes que les sirven a ustedes para guiarse. Si ustedes pueden elevar el nivel de lo que están viendo a manera de ejemplos, excelente. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, hasta acá. Ok, bien, Jason, Ángela, Omar. Excelente, si se tiene la planeación y aún no se ha podido ejecutar por cuestiones de presupuesto, no hay problema, Omar. No hay problema siempre y cuando, en serio, en el entregable
haya quedado documentada la planificación estratégica de eso que al final lamentablemente no se pudo ejecutar o tal vez no se va a poder ejecutar. Bueno. Perfecto. Y, por ejemplo, aprovechando la pregunta, perdón, el comentario de Omar, esas dificultades, la idea es que las plasmen en el documento de cierre del respectivo entregable. Entonces, Omar en ese entregable puede decir, en el documento de cierre de ese entregable, puede decir acá en cambios principales que sufrió el entregable, entonces acá puede perfectamente explicar cuál fue la situación y por qué cambió el entregable o qué cambios sufrió el entregable. ¿Listo? Dificultades encontradas, acá también puede poner Omar qué dificultades se presentaron. Y como complemento, entonces Omar puede adjuntar o incluir el entregable con la planificación estratégica de ese entregable que no pudo llegar a un nivel de ejecución, pero que sí tiene un nivel de planificación estratégica y que eso es lo más importante y lo más relevante. ¿Listo? Cualquiera se mete a Google Ads y cualquiera coge las herramientas digitales y las convierte en pauta publicitaria. Pero ustedes, más que el dominio de esas herramientas, están estudiando una especialización para pensar estratégicamente esas pautas y para pensar desde una perspectiva estratégica el uso de los medios digitales para desplegar distintos tipos de pauta. Bueno, entonces, ojo con ese detalle. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bien, perfecto. Entonces, avanzamos. Entonces, les decía, lo primero que se les pide es un documento de cierre por cada uno de los entregables. Lo segundo que se les pide es cada uno de los entregables, acá está, cada uno de los entregables propuestos para el proyecto, finalizados, detallados y consolidados de la manera más completa posible. Si no pudieron finalizarlos en un 100%, pues sí, por lo menos que se vea que hubo trabajo, que hubo buen aprovechamiento de los tiempos de la especialización. Y también insisto en que si a esta altura aún están complementando y enriqueciendo sus entregables, eso es totalmente válido. Bueno, es más, si al 24 de febrero, que es la fecha de entrega del hito, no alcanzaron a terminar todos los entregables, no hay problema, entréguenlos en su mayor nivel de completitud, que más adelante y en paralelo a las actividades del hito 2 van a poder seguir enriqueciendo sus entregables. Y finalmente se les pide, bueno, entonces la EDT también se les pide como tercer elemento, obviamente la EDT final del proyecto actualizada. ¿Listo? Recuerden, asegúrense de que su EDT sea totalmente coherente con todo el resto de documentación y con todo el resto de ítems a entregar. Y finalmente se les pide un entregable complementario basado en tendencias o estrategias publicitarias innovadoras. Este entregable adicional es un entregable diferente o distinto a los entregables que propusieron desde el primer trimestre y que vinieron trabajando durante el segundo trimestre. Bueno, es un entregable que no tiene que llegar a un nivel de ejecución, simplemente es un entregable que llega a un nivel de planteamiento. Lo que sucede con este entregable es que sí tiene que estar basado en alguna tendencia o en alguna estrategia publicitaria innovadora. Y la idea acá es que ustedes se vuelen creativamente. ¿Listo? Yo sé que algunos de pronto pueden pensar, uy, no, pero ya con todo el trabajo que tenemos y además un entregable adicional, sé que puede ser un poco agobiante, pero tómenlo de forma positiva y véanlo como algo chévere y creativo, la oportunidad para que se vuelen creativamente. Con los otros entregables seguramente tuvieron muchas limitantes creativas y presupuestales por parte del cliente, que es lo que pasa en nuestra industria. Pero con este entregable sí pueden olvidar por completo el presupuesto del cliente, pueden olvidar por completo de pronto algunas restricciones, no todas obviamente porque hay lineamientos que sí hay que cumplir, lineamientos creativos, pero sí traten de ir un poco más allá y de pensarse un entregable, cranearse un entregable un poco más creativo, en el que se evidencie que realmente entienden y conocen tendencias innovadoras, ¿listo? Ese entregable debe tener la siguiente información, ¿listo? La descripción de la tendencia o de la estrategia publicitaria innovadora, ejemplo, entonces, de pronto alguien puede proponer como un entregable un advert game para el cliente X, ¿listo? Entonces, en este primer ítem de ese entregable simplemente describe lo que sería el advert game. Bueno, ¿y cuál es la actualidad del advert gaming en nuestra industria actual?
Después, perdón, perdón, después propone o plantea el objetivo específico con el que se relaciona. Puede ser un objetivo ya existente, ¿listo? Simplemente relacionan con algún objetivo existente ese nuevo entregable. No es necesario que se ejecute, pero sí deben describir las actividades necesarias para desarrollar a futuro ese entregable, cuáles serían las tácticas, las mecánicas de funcionamiento del advert game, etcétera, etcétera. Y finalmente proponen los recursos, los tiempos, los costos y un presupuesto ideal, como el ideal, no el real, sino el ideal. Y listo, no sería nada más. Así es, Jason. La idea es que lo integren también a la EDT. ¿Listo? Que haga parte de la EDT, lo relacionan con algunos objetivos que ya tienen creados. Ahora, si consideran que para ese entregable adicional necesitan un nuevo objetivo, pues también pueden plantear ese nuevo objetivo. Bueno, listo, Jason. Perfecto. Algunas recomendaciones para que organicen de buena manera la entrega del hito número 1. Lo primero que les recomiendo es que partan de la revisión de su EDT. Si parten de la revisión de la EDT, a ellos se les facilita todo lo demás, ¿listo? Entonces, empiezan revisando su EDT, ¿listo? Y la EDT también les sirve para organizar la documentación. Lo que yo les recomiendo es que por cada objetivo específico creen una carpeta y dentro de esa carpeta correspondiente a cada objetivo específico, creen una o varias subcarpetas correspondientes a los respectivos entregables del objetivo, ¿listo? Entonces, carpeta para el objetivo, subcarpetas para los entregables relacionados con cada objetivo, y dentro de cada subcarpeta incluyen el documento de cierre más el entregable finalizado y detallado. De esa forma, ustedes mismos, empezando por ustedes mismos, tienen ya toda la documentación organizadita, clara y bien presentada. Y en segundo lugar, le pueden entregar al cliente la información igualmente clara, organizada y bien presentada. Y en tercer lugar, y menos importante, pero igualmente importante, al momento de yo hacer la revisión, también voy a poder ver que están organizando bien la información, que la información está bien presentada. ¿Listo? La misma lógica aplica para los demás objetivos y sus respectivos entregables, y para el caso del entregable complementario, lo incluyen dentro de la carpeta del objetivo con el que lo hayan relacionado. En otras palabras, la entrega se debe ver de la siguiente manera. Entonces, hacen todo este procedimiento, comprimen los archivos. Entonces, acá está la carpeta raíz comprimida. Al abrir la carpeta raíz, entonces podemos ver claramente subcarpeta. Bueno, vemos por fuera la EDT, en este caso está en formato PNG o JPG. También la pueden incluir como enlace, pero entonces asegúrense de que el enlace no esté roto y asegúrense de haber activado los permisos para que yo la pueda ver. ¿Listo? Entonces, repito, está todo comprimido. Al abrirlo están por fuera la EDT y en subcarpetas, entonces subcarpeta para el objetivo específico número 1, subcarpeta para el objetivo número 2, subcarpeta para el objetivo específico número 3. Al abrir cada subcarpeta, entonces hay a su vez subcarpetas por cada entregable. Entonces, para este caso, objetivo específico número 1, abrimos esta subcarpeta y allí se encuentran alojadas 3 subcarpetas, cada una correspondiente a los 3 entregables del estudiante. Y al abrir cada subcarpeta de entregable tenemos el documento de cierre más el entregable. ¿Se entiende? ¿Está claro cómo es que deben organizar la información? Ok, perfecto, gracias. Bien, excelente. Bueno, hasta acá lo relacionado con actividades y un par de recomendaciones para que la documentación que van a entregar quede bien organizada. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente unas recomendaciones para que sus entregables, ¿listo?, queden óptimos o queden lo mejor posibles a esta altura, ¿listo?
Bien. La primera recomendación para que sus entregables queden óptimos es que tengan en cuenta que muchos de sus entregables son estrategias. ¿Listo? Y que de algún modo hay una relación de apoyo entre las estrategias. ¿Listo? Cuando ustedes tienen claro que hay relaciones de apoyo entre las estrategias, fácilmente pueden identificar si les quedó faltando alguna estrategia o algún entregable de corte estratégico. Por ejemplo, cuando hablamos de una estrategia digital global, por lo general dentro de esa estrategia digital global se incluyen subestrategias de marketing digital y dentro de las estrategias de marketing digital se desprenden estrategias de publicidad digital. Esto ustedes ya lo saben y ya lo dominan, yo simplemente les estoy recortando algunos aspectos, ¿listo? De las estrategias de marketing digital se desprenden las estrategias de publicidad digital y hay relaciones de apoyo entre ambos tipos de estrategias. Si, por ejemplo, algún estudiante se propuso como entregable un sitio web, lo ideal sería que ese sitio web esté basado en una estrategia de arquitectura web. ¿Listo? Entonces puede que el estudiante haya dicho, listo, le voy a proponer como entregable un sitio web a mi cliente y ese sitio web va a ser el eje central de todo el ecosistema digital. ¿Listo? Entonces voy a proponer un entregable, ese entregable va a estar basado en una arquitectura, una estrategia de arquitectura web. Y además, para llevar tráfico, voy a hacer un entregable enfocado en pauta en medios sociales, porque mi target es principalmente en medios sociales. ¿Listo? Voy a llevar tráfico a través de pauta publicitaria a ese sitio web. ¿Listo? Ahí vamos perfecto. Bueno, pero supongamos que el estudiante solo llegó hasta ahí y no tuvo en cuenta una relación de apoyo o una estrategia fundamental de apoyo que es la parte de posicionamiento orgánico para un sitio web. Si estamos haciendo un sitio web, excelente lo de pauta para llevar tráfico, ¿listo? Pero grave si no incluimos una estrategia de Search Engine Optimization que nos permita posicionar ese sitio web de forma orgánica, porque ahí estamos perdiendo la posibilidad de llegar a otra audiencia, ¿listo? Entonces, a eso es a lo que voy, a que entiendan las relaciones de apoyo que existen entre las estrategias, ¿listo? Y de esa forma, a partir de ese entendimiento, pueden identificar fácilmente si de pronto les quedó faltando algún entregable. En el caso que les ponía, en el ejemplo que les exponía, el estudiante perfectamente a esta altura puede proponer o puede plantear una estrategia SEO básica, aclarando obviamente que esa estrategia es de largo aliento, de largo alcance en el tiempo, ¿listo? Otro ejemplo, supongamos que el entregable es nuevamente un sitio web basado en arquitectura web, ¿listo? El entregable es este. Y supongamos que el estudiante sí planteó otro entregable para el posicionamiento orgánico y además propuso un entregable enfocado en email marketing porque pues se cuenta con una buena base de datos, la base de datos está optimizada y está totalmente validada, entonces también vamos a llevar tráfico de fidelización a ese sitio web, ¿listo? Pero dejó de lado lo publicitario. Entonces ahí digamos que estaría enfocando el proyecto principalmente en marketing digital, lo cual no está mal, pero estaría dejando por fuera lo publicitario y eso sí estaría mal porque al final cabo es una especialización en publicidad digital, ¿listo? Entonces les pongo ese ejemplo porque ha pasado, ¿listo? Si de pronto es el caso de alguno, a esta altura todavía pueden proponer entregables de corte publicitario, aunque no los alcancen a ejecutar, pueden dejar unos muy buenos planteamientos estratégicos con un muy buen detalle táctico de lo que tendrían en cuenta para cuando se pueda ejecutar el día de mañana, o en una semana, o en 2 semanas, o en 3 meses, o en un año. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden estas relaciones de apoyo y al recordar esas relaciones de apoyo, créanme que van a identificar fácilmente si les quedó faltando algún entregable. Si les quedó faltando algún entregable, tranquilos, aún a esta altura los pueden proponer. Bueno, ¿estamos claros hasta acá? Bueno, perfecto, muchachos. Eh, Me asusta un poco que todo esté tan claro, pero bueno, mejor. Confío en que realmente esté totalmente claro. Bien, la segunda recomendación que les hago para que sus entregables queden lo más óptimo posibles es que se aseguren, lo que les decía al principio, asegúrense de que los entregables en este momento están
siendo lo suficientemente completos y asegúrense de que en ellos quede evidente el detalle táctico o el detalle de actividades que se propusieron y que pretendían realizar o que se propusieron y realmente realizaron, ¿listo? Entonces, desde la misma EDT ustedes pueden darse cuenta si sus entregables están siendo lo suficientemente completos y está aquí cuando varios estudiantes que ya vieron conmigo en primer trimestre se van a acordar de mí, porque en primer trimestre yo les decía, ojo que en segundo semestre la idea es que ustedes se aseguren de empezar a detallar lo máximo posible sus entregables. Bueno, entonces, ejemplo de cuando un entregable, desde la misma redacción, está quedando completo. Cuando decimos que nuestro entregable, bueno, en este caso les leo rápidamente, es un proyecto hipotético, bueno, estructurar y ejecutar estrategia digital para que la marca X se posicione en el mercado Z en determinado tiempo. Bueno, ese es el objetivo general y tenemos varios objetivos específicos que son secuenciales y están ordenados. Para mi segundo objetivo específico, dije, voy a crear e implementar un sitio web que funcione como activo digital central de la marca. Bueno, y propuse solamente un entregable. Fíjense que desde la redacción ya uno empieza a visualizar o a anticipar si el entregable está lo suficientemente completo. Cuando uno toma los entregables o los eleva a nivel de estrategia, ya uno se obliga sí o sí a que dentro de una estrategia pues va a haber una serie de tácticas. ¿Listo? Entonces mi entregable es una estrategia de diseño y arquitectura web. Como ya desde la redacción me obligué a que iba a entregarle al cliente no solo un sitio web, sino un sitio web basado en una estrategia de diseño y arquitectura web, ya me obligo a que ese entregable va a incluir el objetivo del sitio web, va a incluir criterios de funcionalidad, va a incluir criterios de arquitectura de información, va a incluir unos wireframes, va a incluir un mapa de navegación, va a incluir un presupuesto, va a incluir una descripción de soluciones tecnológicas más adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Desde la misma redacción uno ya empieza a ver qué tan completo o qué tan incompleto puede estar el entregable. ¿Cuándo estaría incompleto? Cuando tenemos el mismo objetivo y de pronto en vez de decir que voy a hacer una estrategia de diseño y arquitectura web, dije que voy a hacer la creación de wireframes y listo, voy a subir el sitio web. Esto es válido. Listo, no estoy diciendo que esto no sea válido. Esto es válido, pero acá mi entregable estaría quedando bastante incompleto. ¿Listo? Y estaría entregándole al cliente algo incompleto. ¿Listo? Lo que realmente es al 100% válido es que uno le entregue lo más completo posible el entregable al cliente. Bueno, esto sería muchísimo mejor que esto. Esto sirve, no digo que no sirva, pero insisto, ustedes están acá formándose como especialistas para ver, asumir y abordar los medios desde una perspectiva estratégica. ¿Listo? Y desde esa perspectiva estratégica también abordar los distintos tipos de estrategias de pauta publicitaria para el aprovechamiento de esos medios digitales. Bueno, otro ejemplo. Mi objetivo 3 es plantear y desarrollar estrategia para el posicionamiento orgánico del sitio web. El tema del SEO, ¿listo? Y me propuse dos entregables. El primer entregable es el planteamiento de estrategia de SEO Insight o dentro del sitio, y el segundo entregable es el planteamiento de estrategia de SEO Outside. El tema del SEO se puede abordar desde muchas perspectivas y esta no es la única forma, este es un camino. ¿Listo? Hay gente como yo que suele segmentar por un lado el SEO dentro del sitio o el SEO técnico y por otro lado el SEO fuera del sitio. Bueno, pero hay otras formas de hacerlo. Bueno, al final lo importante es que fíjense, nuevamente estamos elevando nuestros entregables a nivel de estrategia. Eso estoy diciéndole al cliente, vea, le voy a entregar al final una estrategia de SEO Insight y una estrategia de SEO Outside. Y cada uno de los entregables los voy a convertir en un documento donde detallo el objetivo, donde detallo los criterios de optimización de tags y meta tags dentro del sitio para cada una de las páginas, y además detallo los tiempos de revisión que van a tener esos tags y esos meta tags, y además detallo la planificación de palabras clave para cada una de las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sirve no solamente para que le entreguemos, valga la redundancia, nuevamente entregables bastante completos al cliente, sino además sirve muchísimo para el caso en que de pronto nos salga un mejor trabajo o ya
pasemos a otro proyecto y alguien más deba retomar lo que nosotros estábamos haciendo. Esos entregables, al quedar tan bien documentados y al quedar tan bien planteados desde una perspectiva estratégica, fácilmente los toma otra persona y les puede dar continuidad. Entonces, ahí hay otra ventaja de que los entregables estén completos. Y finalmente, la otra ventaja es que ustedes valorizan su trabajo y valorizan su esfuerzo y justifican la millonada que pueden estar cobrando por ese tipo de estrategias. ¿Listo? En cambio, si le decimos al cliente, no, pues simplemente para este objetivo, pues voy a hacer una planificación de keywords y listo, los voy a empezar a montar ahí en el sitio web dentro de los contenidos. Pues listo, eso también se puede hacer así, pero ahí el cliente puede empezar a dudar si realmente ustedes merecen la millonada que están cobrando. Listo, de pronto el cliente dice, pero pues de pronto eso hasta yo lo hubiera podido hacer. ¿Listo? En cambio, cuando ustedes le dicen al cliente, vea, le voy a entregar un planteamiento estratégico de SEO Insight, un planteamiento estratégico de SEO Outside, y cada uno de esos planteamientos va a incluir un detalle táctico de lo que vamos a hacer, ahí el cliente dice, ah, con razón, esta gente me está cobrando lo que me está cobrando. ¿Listo? Es una forma de valorizar sus trabajos, muchachos. Y ya, básicamente ese es el ejemplo. Acá, pues, el ejemplo final sería una entregable estrategia de Search Engine Marketing para red de búsqueda, red de display. Lo mismo, la idea es que cada entregable esté muy bien detallado a nivel táctico, como en el ejemplo del compañero que les exponía anteriormente, y no simplemente decir, pues creo los anuncios, los monto ahí en un PowerPoint y listo. Esa es la idea, que sus entregables queden lo más completos posibles. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, Luis Esteban, gracias. Bien, Julián, gracias. Freddy, Brian, Angie. Listo, ya saben, si de pronto consideran que voy muy rápido, también pueden decir, listo, a veces como que me apasiono por el tema y empiezo a hablar a toda y puede que no me entiendan, entonces frescos me dicen. Bien, finalmente, algunas recomendaciones para que, si es el caso, cuando estén revisando sus entregables, pues puedan pulirlos, complementarlos o enriquecerlos. ¿Listo? Entonces, recomendaciones de tácticas mínimas, ¿listo? Tácticas mínimas que podrían llegar a tener determinados entregables, principalmente entregables de tipo o de corte estratégico. ¿Listo? Ahora, aclaro que estas tácticas que yo estoy planteando acá no son las únicas tácticas existentes. Bueno, yo no soy el dueño de la verdad absoluta en este campo, y el que diga que es dueño de la verdad absoluta en este campo está totalmente desubicado, porque en una industria que evoluciona tan rápidamente y constantemente, a todos nos toca estar aprendiendo de tácticas todo el tiempo, ¿listo? Sin embargo, pues pueden ser algunas tácticas que en determinado caso pueden llegar ustedes a tomar como ejemplo para enriquecer sus entregables, ¿listo? Entonces, si de pronto alguno se propuso un sitio web, la primera recomendación es que le cambie el nombre al entregable y lo eleve a nivel de estrategia de diseño y arquitectura web. ¿Listo? Y si de pronto algún estudiante lo que hizo fue montar el sitio web y listo, ya está online, ya lo saqué adelante, pues puede trabajar también a la inversa. ¿Listo? Ya tiene el sitio web, entonces metan en la parte estratégica. Bueno, entonces ese entregable perfectamente podría tener el propósito del activo canal digital, un breve análisis del entorno enfocado obviamente en usuarios, en sitios web y en referentes conceptuales y gráficos para la realización del sitio web. Un tercer punto de arquitectura de información, donde pueden incluir las funcionalidades que tiene el sitio web, los criterios de usabilidad que se van a tener en cuenta, el mapa de navegación, los wireframes. Fíjense que los wireframes son solo una pequeña actividad o una pequeña táctica dentro de lo que vendría siendo una estrategia de diseño de arquitectura web. Las posibles plataformas tecnológicas a tener en cuenta, proveedores, creación de contenidos iniciales teniendo en cuenta SEO, aunque esto se puede sacar para otro entregable, integración tecnológica, timing o tiempo de desarrollo, los KPIs que se van a tener en cuenta para medir el rendimiento del sitio web, y más adelante esos KPIs que ustedes plantean dentro del mismo entregable, pues simplemente los trasladan a las matrices, ¿listo? El presupuesto, la implementación, etcétera. Repito, no es el único camino táctico, hay otras formas de hacerlo y hay igualmente otras formas válidas de hacerlo. Si de pronto alguien se propuso una estrategia de e-commerce y va a tener un e-tailer para el cliente,
Entonces, el propósito del activo digital, análisis enfocado en e-tailers, categorías y productos a vender, entonces productos principales, secundarios, complementarios, productos estrella, productos más vendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Posibles precios bases para cada producto, recursos necesarios para la presentación de los productos, el packaging, la visualización óptima del producto, la fotografía del producto, qué tipo de solución tecnológica se va a tener en cuenta. En fin, fíjense que los entregables realmente pueden ser muy completos. ¿Listo? Y fíjense en el siguiente detalle, puede que el estudiante se haya propuesto un e-tailer basado en una estrategia de e-commerce y por presupuesto no lo pudo desarrollar. ¿Listo? Ahorita en este último trimestre me dice, profe, no lo pude desarrollar. No importa porque igual usted, señor estudiante o señorita estudiante, me está entregando un entregable donde el cliente perfectamente el día de mañana o pasado mañana puede coger esto como base para implementar. Está todo bien armado, está todo bien montado como para que al final sea simplemente contratar a alguien que monte eso que está plasmado acá y lo lleve a la realidad. Bueno, arquitectura y diseño para el retailer, aspectos legales, soluciones de logística de entrega, logística de reversa, pruebas y correcciones, timing, KPIs, etcétera, etcétera. Lo mismo o algo similar para el caso de estrategias de diseño y desarrollo de aplicativos móviles, propósito, análisis, tipo de aplicativo a desarrollar. Hay muchos tipos de aplicativos, simplemente aquí sería decir, es un aplicativo móvil de tipo entretenimiento o lo que sea, arquitectura y diseño específico para el aplicativo móvil, funcionalidades, usabilidad, diagramas de información, elementos gráficos a tener en cuenta, wireframes, esquemas de funcionamiento, pruebas, etc. Acá les dejo algunos enlaces para que los que quieran complementar y enriquecer un poco más sus conocimientos ya adquiridos sobre este tema, pues acá pueden complementar. Para el caso de una estrategia de Search Engine Optimization, lo mismo, hay unos propósitos, hay varias formas de hacerlo, acá yo lo pongo como SEO On-Site y todo lo que se puede hacer dentro de SEO On-Site. ¿Listo? SEO Outside, lo mismo. Cuando se trata de una estrategia de publicidad digital, esa estrategia es global, pues hay una serie de subestrategias. Uno puede de pronto desarrollar o proponer un entregable donde se describa en términos generales todo lo que se va a tener en cuenta a nivel de publicitario. Entonces, le puedes decir al cliente, bueno, vamos a tener en cuenta medios sociales, vamos a tener en cuenta buscadores y para medios sociales vamos a hacer social media optimization y social media marketing y para buscadores pauta en red de búsqueda y pauta en red de display. Y después puede crear otros entregables un poco más específicos donde, valga la redundancia, especifica lo que sería SEM. Entonces, pues si alguien se propuso una estrategia SEM como entregable, entonces el propósito de cada tipo de red a utilizar para la pauta, la creación y la estructuración de las campañas, definición de presupuesto para cada campaña, orientación, timing, KPIs, definición de formatos, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos dormidos? ¿Vamos despiertos? Excelente, muy bien. Ok, perfecto. Fíjense, por ejemplo, en este detalle yo acá, por ejemplo, estoy diciendo, hey, en un entregable de corte estratégico tipo SEM, Search Engine Marketing, pues esto se suele hacer en algunas agencias. Esto ya también depende mucho de la experiencia de cada uno. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, una táctica chévere para mostrarle al cliente puede ser la creación y estructuración de las campañas. Y eso, en mi caso y en el caso de algunos, puede verse de la siguiente manera dentro de ese entregable. ¿Listo? Entonces uno puede meter dentro del entregable la estructura de la campaña. ¿Listo? Y a través de la estructura de la campaña, el cliente puede, antes de liberar el presupuesto, puede ver claramente cómo va a estar montada y cómo va a estar estructurada y organizada la campaña. Entonces, acá uno le explica al cliente que hay una cuenta para la marca y que va a haber una campaña para red de búsqueda y otra campaña para red de display, que la campaña para red de búsqueda va a tener 1, 2, 3 y 4 grupos de anuncios y cada grupo de anuncio va a estar enfocado en una línea de producto específica y cada línea de producto va a tener sus propias palabras clave planificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno le echa ese carretazo al cliente, bueno, le digo carretazo, pero no es carretazo, listo, no es carreta, son vainas realmente importantes. Pero en términos coloquiales, cuando uno le echa el carretazo al cliente, el cliente no solo empieza a entender lo que hay detrás de la campaña que se va a desplegar, sino que además empieza a valorar muchísimo el trabajo que está haciendo la agencia,
o el trabajo que está haciendo el consultor, ¿listo? Entonces, por eso es que yo insisto en que los entregables que ustedes presenten deberían estar muy bien detallados desde la parte de planificación, aunque no se hayan podido implementar, ¿listo? Bien, insisto, estos son cositas que se pueden presentar. Hay otras personas hay personas y agencias que muestran esto de otra forma. Lo que les acabo de mostrar es un ejemplo de cómo se hace en Tribal. Pero insisto, hay muchos caminos tácticos, cada uno a partir de su experiencia puede enriquecer sus entregables. Estos son solamente ejemplos para que vean que sí pueden entregar entregables bien completos. Cuando es de pronto una estrategia de social media optimization o contenido orgánico para medios sociales, entonces, ¿qué medios sociales se van a utilizar? El propósito del contenido para cada medio, los planes de contenido para cada medio, el tipo de contenido, tono y lenguaje, comunicación, temática a tratar, frecuencia de publicación de contenido, manejo de calendario, qué tipo de calendario se va a utilizar, para el control y la respuesta, qué tipos de usuarios problemáticos se pueden presentar, de pronto incluir elementos de manual de manejo de crisis, qué herramientas de listening y para la optimización constante se pueden tener en cuenta, qué tiempos va a durar la generación de contenidos orgánicos, qué KPIs nos pueden servir para medir los contenidos en cada medio, el presupuesto, etcétera. Para estrategias de pauta publicitaria en medios sociales, lo mismo, objetivos, definición, segmentación, formatos, audiencias, ubicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ustedes ya lo conocen, todo esto ustedes ya lo dominan. Lo que pasa es que a veces a uno, por precisamente dominar tanto las herramientas, como que uno se enfoca mucho en la herramienta y a veces uno deja de lado la documentación de las tácticas y la planificación de la estrategia. ¿Listo? Eso es entendible porque pues nosotros de pronto ya conocemos este cuento, pero cuando uno le está presentando esto al cliente, el cliente si ve el resultado final sin antes haber visto el proceso de planificación, puede quedar supremamente perdido y eso puede derivar en que no los contraten la próxima vez o que de pronto la ejecución no sea la más óptima. No, Omar, esta presentación no está en el aula, pero esta presentación sí se las envío ahorita apenas termine la misma. ¿Listo? Se las envío al correo electrónico. Y pues ya que Omar lo menciona, también recuerden que esto queda grabado. ¿Listo? Queda grabado y queda disponible en aula virtual por ahí mañana. O sea, la plataforma se demora en hacer un rolado más o menos de de un par de horas, 2 o 3 horas. Entonces ya mañana la encuentran disponible. En la misma sección de conferencias van al aula virtual, se ubican en la parte superior izquierda donde hay como un menú. Ahí en el menú hay un botón de conferencias, acceden a través de ese botón a la sección de conferencias y ahí van a ver las conferencias finalizadas, hacen clic en la conferencia finalizada y ahí les aparece el enlace hacia la grabación. A más tardar el viernes yo también estaré grabando esa grabación y la subo también como enlace a YouTube, porque en la plataforma la grabación dura como 8 días, entonces para que esté de manera permanente yo hago la grabación de la grabación y subo al aula virtual el enlace hacia YouTube para que esté disponible siempre. Y ya, finalmente y en definitiva, enfocándonos únicamente en los entregables que ustedes ya venían trabajando desde los trimestres anteriores, lo que yo busco con estos ejemplos es que ustedes recuerden que los entregables pueden ser muy completos, pueden estar muy bien detallados, pueden evidenciar que realmente hubo planificación estratégica. Insisto en que la planificación estratégica es más importante que la ejecución. ¿Listo? Cualquier persona puede ejecutar, hoy en día cualquier persona maneja las herramientas, pero que las maneje bien y que asegure una buena ejecución al cliente, eso es otra cosa. Uno le asegura una buena ejecución al cliente desde la planificación estratégica. Por eso es que es importante que en los entregables, principalmente en aquellos entregables de corte estratégico, quede evidente que ustedes hicieron una buena planificación. ¿Listo? Entonces traten de no saltarse el proceso, muchachos, y traten de entregar entregables lo suficientemente completos. Con respecto al entregable complementario, pregúntense qué está pasando actualmente en el mundo del advergaming. Dentro del advergaming hay advertising in-game, hay pauta en mundos virtuales y hay otras modalidades de advergaming. Pregúntense qué está pasando con la realidad aumentada aplicada a la publicidad, pregúntense
qué está pasando con la realidad virtual aplicada a la publicidad. Por favor, vayan a la bibliografía. En la parte de bibliografía del hito número 1 van a ver la bibliografía enfocada en tema de tendencias e innovación. Eso les sirve no solamente para participar en el foro, sino también para plantear su entregable complementario. Y finalmente, en su ET, como lo preguntaba un compañero anteriormente, integren ese entregable complementario. Esto en este caso, pues el estudiante, bueno, en este caso yo, pues propuse ese entregable de Advergame alojado en website dentro del objetivo que hacía referencia al website, como para que tenga un poquito de coherencia ahí. Y básicamente sería eso, no sería nada más por el momento. Creo que no se me queda ningún tema importante fuera de la charla. Quedo atento a preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, bien. Mientras van echándole cabeza, échenle cabeza a preguntas y yo también voy echándole cabeza a ver qué se me quedó pendiente. Bueno, de pronto se me queda pendiente el espacio de asesorías, ¿listo? Las asesorías no son obligatorias, ¿listo? Eh, por el momento tengo disponibilidad para asesorías el día viernes 15. Listo, viernes 15. Ahorita ustedes igual empiecen a trabajarles. Si tienen dudas, pues ya saben que pueden utilizar el correo electrónico. Me escriben el correo electrónico, me preguntan. Yo trato de responderles con la mayor prontitud posible y también con el mayor detalle posible. Pero tengan en cuenta que el viernes 15 voy a habilitar un espacio en aula virtual para que quienes quieran conectarse, pues se conectan y ahí resolvemos dudas específicas que cada uno tenga. Yo igual, vía correo electrónico, les confirmo ese día y es probable que antes del 15 habilite otro espacio para el martes 12, pero todavía no estoy seguro, tengo que cuadrar unos asuntos laborales para ver si puedo el 12 y si puedo el 15, ¿listo? El 15 es fijo, pero voy a tratar de crear un espacio también para el 12. Yo les confirmo vía correo electrónico, ¿estamos? Bien, perfecto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su excelente disposición, por estar atentos. Espero que les vaya muy bien de aquí en adelante. Estoy seguro que van a hacer una excelente entrega. Y pues nada, ya saben que quedo disponible para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, utilizamos